Es justo lo que vamos a grabar hoy. Este fue un lunes negro. Está por demás decirles a ustedes esto ahorita, al momento que sale este capítulo. El lunes 7 de abril, las bolsas de los mercados, vaya, alrededor del mundo perdieron una cantidad estrepitosa de dinero. Evidentemente hay estimados, o sea, no todo mundo, no todo medio va a decir lo mismo, depende mucho qué intención tenga el medio, ¿no? Hay medios que le van a tirar con todo a Trump y van a decir que se perdieron, no sé, 30 trillones de dólares, ¿no? Cosa que sería imposible. Y hay otros que van a decir, no, no se perdió tanto. Bueno, la realidad es que se perdieron aproximadamente más o menos de los más serios que vi en promedio, unos 1.200 millones de dólares. Esto a raíz de que Donald Trump inició el tema de los aranceles recíprocos a nivel mundial. Estos aranceles en los cuales, pues básicamente está haciendo como una especie de zero sum game, ¿no, Isma? O sea, de un juego así de tú me quitas, yo te quito. Tú me quitas un ojo, yo te quito un ojo. Está tratando como de sentar la base de trato igualitario, por así decirlo, con al menos casi todos los países. Sin embargo, sí hay que aclarar que es una medida política, al fin y al cabo, es una medida de reconfiguración del mundo, porque hay países que estuvieron exentos de este tipo de aranceles y de hecho algunos que fueron no tan afectados como uno lo pensaría. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si tú ves la lista de los países a los cuales se les aplicó un arancel, tú ves que a países como Rusia, como Venezuela, no les fue tan mal en los aranceles como algunos analistas pensaban, ¿no? Porque hay cierto tipo de lógica detrás de los aranceles. Por supuesto que México no tiene aranceles. México evitó estar dentro de esta lista y a su vez en la lista de aranceles no se incluyeron todos los productos como se había pensado, ¿no? Como se había inferido que Donald Trump iba a hacerle. Donald Trump, de hecho, lo que hizo fue que en esta lista de aranceles no se incluyan todas las transacciones de oro. Entonces, lo que es oro y metales, digamos, preciosos, no están incluidos en la lista de aranceles. Esto, sumado al hecho de que, pues obviamente tambalearon los mercados, sumado al hecho de que el petróleo está subiendo básicamente por esto y por otras razones que ya hemos comentado en el podcast antes, a mí solo me huele, Isma, que están anunciando que se viene un conflicto grande o considerable en alguna parte del mundo donde Estados Unidos y las otras dos potencias importantes a nivel mundial, o sea, China y Rusia, tienen cierta injerencia. Y yo digo que es Medio Oriente. Y en Medio Oriente se sabe que ahorita la cosa está muy que arde, muy tensa, porque se está reconfigurando aliados. Irán, pues sabemos que volvió con su programa nuclear y al principio había literalmente dejado colgado a Donald Trump con la propuesta de negociar las condiciones o los límites de su programa nuclear. Al parecer, al menos hasta hoy, 7 de abril, confirmó Donald Trump que ya se iniciaron las negociaciones con ellos para los límites de su programa nuclear. O sea, se está reconfigurando el Medio Oriente, se está reconfigurando el mapamundi ahí dentro y al mismo tiempo vienes de un contexto en el que los mercados se cayeron porque vienes de un contexto en el que Estados Unidos quiere, digamos que, reafirmar una política de don't mess with me, ¿sabes? De no te metas conmigo. Sin embargo, no toco un activo pues tan de salvaguarda que económica como lo es el oro. Pero tú sí escuchas ese tambor de guerra también o no lo escuchas, Isma. Sí, fíjate que a mí se me hizo bien curioso hoy que, si bien recuerda nuestra audiencia, la última vez que Netanyahu estuvo en la Casa Blanca, hubo un ataque justamente en tiempo real, ¿no? O sea, como que hubo
este ataque justamente contra Irán, etcétera, contra uno de sus generales, si no mal recuerdo, fue algo que pues conmocionó mucho al mundo porque era pues una pieza clave, ¿no? Y fundamental del Estado iraní. Y finalmente fue un mensaje. Y de esto fue el año pasado. Esta es la segunda vez. Y esta vez como que, digo, la parte del análisis geopolítico estaba un poco en esa espera de si se iba a repetir un segundo mensaje, pues dando un aviso de alguna manera, indicando que por ahí va la jugada en cuanto Trump y Netanyahu se fueran a reunir hoy en la Casa Blanca. Se reunieron, ni siquiera hubo una rueda de prensa posterior que se supone que iba a haber. En mi opinión, sí, no hubo esa rueda de prensa porque ahorita la oficina de medios de la Casa Blanca no quiere que se diluya el tema de los aranceles, porque es ahí su principal frente mediático que tienen que, pues ahora sí que meterle más tracción, meter más inercia todavía para lo que quieran lograr. Y dejaron de lado como estas declaraciones de Netanyahu, porque justamente venía él como a hacer una propuesta de que qué hacer con Irán y todo. Pero si nos fijamos en una agenda mediática, ya habría dos puntos pues álgidos, digamos, y se empezaría a disipar o a diluir la potencia de lo que ahorita es esa agenda y esa retórica de Trump, enfocada primordialmente en lo económico, principalmente enfocada en cuestión de los mercados, para lograr lo que quiere lograr, que es reducir la deuda de los Estados Unidos. Pienso que por ahí va. Yo creo que fue una reunión exitosa. No lo sabremos. Tampoco creo que haya sido como cuando regresaron a Zelensky pues por donde vino, ¿no? Porque realmente fue, como dijo Trump, a respetar la investidura presidencial en el despacho Oval y todo esto. Pero más bien pienso que fue una reunión, si no de bombo y platillo, sí fue una reunión productiva, porque para que un mandatario viaje hacia la Casa Blanca es porque se van a hablar situaciones o asuntos que no se pueden hablar por ningún otro medio de comunicación sino el personal. Y la toma de decisiones muy seguramente se da ahí, se estrechan las manos, se realizan los pactos, se ponen en marcha ciertos planes, justamente a partir de ese momento se dan autorizaciones bilaterales. En este caso, pues finalmente recordemos que Trump sí apoya a Netanyahu. Desde su primer gobierno, Trump tenía un buen entendimiento con este primer ministro israelí. Y ahora que hubo como todo este conflicto donde también fue, digamos que acusado de varios temas dentro del propio Israel, pues emprendió una huida hacia adelante, ¿no? En el tema de Gaza, luego pasó hacia Líbano. Digamos que se acaramó ahí a la silla del primer ministro y logró librar el momento tenso y pues ahora sí que peligroso para cualquier mandatario en donde está perdiendo popularidad, la volvió a ganar y llegó Trump y finalmente Trump está contento con Netanyahu y de ahí que Netanyahu pues parece ser no va a dejar pronto su posición, es lo que yo no me lo esperaría que lo fuera a dejar pronto, francamente. Y por otro lado, pienso que lo que viene sí, coincido contigo, es muy posiblemente no sé si una guerra abierta total en Irán o contra Irán. Lo que sí sabemos es que el año pasado, cuando empieza a haber como esta serie de movimientos extensivos territorialmente, en donde se libra, digamos que una línea directa entre Líbano para pasar hacia Siria, y luego Siria cae, ¿no? Con este Assad hace un tiempo también, hace unos meses. Ya hay una línea directa de comunicación entre Israel, por decirlo así, que le permite o le facilita establecer una línea militar, de suministro, logística, incluso una cierta zona segura para poder darse un respiro hacia adelante, ¿no? No tener que estar solo en las fronteras del propio Israel, sino tener un poco más de control en una zona de buffer o como en esta zona de resguardo, ¿no? Más allá de las fronteras y estar cada vez más cerca de Irán. Esto evidentemente a Irán le viene mal. También sabemos que en las últimas semanas, ¿no? Han bombardeado los hutíes de Yemen,
Ajá. propiamente los Estados Unidos, bajo las órdenes ya de Trump. Y me parece que ahí es el siguiente punto de dolor. Creo que la primera pues en caer fue la resistencia en Palestina, en Gaza, y por caer me refiero a que pues realmente iban detrás de la cabeza, pues ahora sí que eliminaron al que era el cabeza de ahí de la rebelión. Y por otro lado, después también en Líbano ocurre lo mismo, ¿no? O sea, se empiezan a enfocar en eliminar a los aliados satelitales, por decirlo así, o extensibles del propio Irán. Sí. Eh, en este sentido, pues al final lo que le queda a Irán ya no es mucho como para entretener en el Medio Oriente y que no lo volteen a ver, porque pues estaba proveyendo de armas o de dinero o etcétera, es lo que exclama Oriente, digo, perdón, Occidente, Ujú. sobre la forma de actuar de Irán. Y ahora Irán, pienso yo, que ya empieza a sentir que el fuego le llega a los aparejos y que tarde o temprano va a haber una escalada, quizá también relámpago, no lo sabemos. Aquí la cuestión ya es más complicada porque Irán tiene muy buenas relaciones con Rusia. Sí. Evidentemente, todos los países tienen sus propios intereses, pero sí hay un acuerdo, digamos, bastante sujeto a momentos recientes de reiteración en donde se juraron de alguna manera el rescate mutuo. Eh, y Ujú. pues esto también tenemos que recordar que Irán está en control del estrecho de Hormuz, Sí. el cual es sumamente importante para el abasto, ¿no? De producto de petróleo, petróleo crudo para el resto del Sí. mundo. Y esto tampoco le interesa a China que ahora sí que haya una interrupción del flujo del petróleo que le compra a Irán justamente para poder seguir moviendo su economía y pues poder seguir creciendo, industrializándose. Entonces yo lo dejaría ahí. No sé si tú quieras comentar algo. Pienso que sí. Pienso que por esto que acabo de mencionar, esto cómo van cayendo las piezas como una tras otra. El siguiente punto de conflicto, pues ya es directamente perdón, Irán. Evidentemente, quien tiene ahí la batuta, pues es Israel en el terreno, pues es ahora sí que su propio medio, pero no estoy seguro de que en este momento digas en los primeros meses o en los siguientes meses de este año, 3, 4, 5, Estados Unidos esté dispuesto a mandar tropas, ¿no? O sea, quizá esté apoyando técnicamente con proyección satelital, con inteligencia, con algún tipo de suministro de armas, etcétera. O sea, eso me parece que es viable, Sí. pero no creo que Trump esté interesado en este momento en desplegar tropas, en mandar, pues ahora sí que alguna flota o más allá de lo que hay ya en presencia militar, porque creo que primero tiene que terminar de liberar este frente abierto que él propiamente abrió dentro de la política de los Estados Unidos. Incluso ahorita creo que hay una mini rebelión de algunos Sí. representantes republicanos, ¿no? Que no están en favor de estos aranceles, estos tariffs, que pues al parecer sí están produciendo un caos verdadero en mercados y así. Y creo que eso pasará, pero también no pienso yo que en este momento estén dispuestos a diluir, ¿no? La comunicación, como ya lo vimos con Netanyahu, que no se le dio pues esa cabida Ajá. comunicacional o mediática. Y pues ya, o sea, pienso que eso viene, no sé cuándo, la verdad todo se está moviendo demasiado rápido, pero sí pienso que es mucho más fácil que haya un conflicto ahí que en Taiwán, eh, pues en el futuro a corto plazo, por decirlo así. Sí, o Lo veo sea, no. más, que aprende más rápido, ¿eh? Más que en Taiwán. Sí, no, o sea, no me refiero como a una invasión a gran escala de Estados Unidos en Medio Oriente como lo que pasó pues en Irak, en Afganistán en 2003, 2004. Más bien es una especie de juego de tronos, por así decirlo, porque pues es un hecho que Estados Unidos está moviendo pues sus famosos bombarderos B-2 en Medio Oriente más frecuentemente estas últimas semanas, que hay un portaaviones estacionado afuera del estrecho de Bab al-Mandeb. Este estrecho es una zona, si ven el mapa, si lo buscan, pueden buscar estrecho de Yemen o de Bab al-Mandeb. Es básicamente el estrecho que controla el grupo
de los hutíes, o como se hacen llamar ellos, de eh, Nasar Allah, me parece, que son pues, los guerreros de Dios, la traducción. Este grupo pues controla el acceso de este estrecho y pues es clave para el comercio internacional, sobre todo con temas de petróleo, ¿no? Tomando en cuenta que pues por ahí pasa buena parte del petróleo saudí. Entonces, el hecho de que Estados Unidos pues tenga una base militar, la base Diego García ahí cerca del estrecho, y que tenga este bombardero estacionado ahí, que tenga también los movimientos de aeronaves, como les decía, que tenga pláticas para desplegar tropas en Israel, y al mismo tiempo que esté cediendo un poquito a la presión de Israel para que se controlen los límites de Turquía, que es otro país que busca ser la potencia regional en Medio Oriente, pues sí te apunta a que Estados Unidos piensa que va a haber un conflicto ahí en Medio Oriente, pero no que ellos vayan a meter mano directamente. Sí que van a tener presencia, que van a tratar de flexionar sus músculos frente a los agentes que se estacionen ahí para tratar de perseguir sus intereses, más no que tengan necesariamente botas en el suelo, ¿no? Por así decirlo. Yo sí creo y coincido contigo en que el conflicto ahorita latente más importante de Estados Unidos es su conflicto doméstico, el conflicto interno, la posible guerra civil que podría surgir. Sabemos que pues hay mucho descontento en Estados Unidos por el tema inflacionario, el tema económico. Se viene esto de los aranceles que va a impactar, pues principalmente, ya está impactando de hecho, pero todavía más va a impactar la economía del estadounidense promedio. Se vienen hitos también como el de la condena a muerte, o la petición de condena a muerte de Luigi Mangione, ¿no? Este personaje que se hizo muy viral por asesinar a un CEO de una aseguradora médica. Están pidiendo en el Congreso que pues, lo maten, que le den pena de muerte. Y este tipo de mártires, digamos, a veces logran, eh, digamos que aumentar el fuego de una chispa, ¿no? Digamos que logran crear incendios de repente de descontento social que se pueden transformar en violencia allá en Estados Unidos. Yo sí creo que se viene el conflicto doméstico ahí más latente, pero pues sí les cuesta muchísimo dinero al ejército de Estados Unidos tener los movimientos que están teniendo en Medio Oriente en este momento. Se viene evidentemente una recesión económica a nivel global. No es casualidad que por ahí salió un cable en el Daily Mail de que el MI6, el servicio de inteligencia británico, advirtió que es muy probable que Estados Unidos inicie directa o indirectamente un conflicto con Irán, para tratar de hacer circular un poco más la economía, ¿no? Por algo fue que Trump no taxeó o no tasó, mejor dicho, el tema como el oro, por ejemplo, o que no tasó también me parece que fueron las transacciones con yenes japoneses, los cuales sabemos que también es una moneda de resguardo. Entonces, pues se está cocinando. Sí, coincido contigo en que lo más latente es lo doméstico. Y pues al final hay que tomar en cuenta que el Medio Oriente es la zona probablemente la más compleja del mundo. Todas son complejas, pero en Medio Oriente tienes un crisol de culturas, crisol de intereses, de nacionalidades, de religiones, de civilizaciones, incluso, ¿no? Filosofías diferentes. Es totalmente un caldo de cultivo para un conflicto. Y con esto de que Netanyahu, que qué bueno que lo mencionas, justo Netanyahu pidió hoy, o más bien mencionó que Estados Unidos iba a ayudar a mediar las tensas relaciones que están teniendo con Turquía últimamente, por el hecho de que pues antes eran una especie de aliados estratégicos en la zona, sobre todo por el tema Siria, pero ahora con la extrema ocupación que está teniendo el gobierno turco en el norte de Siria, y pues con los bombardeos que está teniendo Israel en ese territorio ya, pues ha habido, como le dicen, close fire, ¿no? Ha habido este daño colateral posible entre ambos ejércitos que podría hacer una llama, vaya, ¿para qué te cuento, no? Son dos intereses nacionales antagónicos al fin y al cabo en una región pues muy conflictiva. Yo, Isma, creo que dejaría a la audiencia nada más tranquilos de que no parece que esto vaya a ser un conflicto mundial inminente. Se ve más bien como un reparto del mundo donde hay conflictos regionales potenciales. No es como lo que iba a pasar si a lo mejor hubieran autorizado
o Ucrania hubiera autorizado una bomba nuclear en Rusia o algo así, ¿no? No, no es un conflicto a escala nuclear mundial, no estamos hablando de nada de esto, pero sí una economía de guerra, que ya le hemos dicho aquí hasta el cansancio desde hace un año, y sobre todo conflictos regionales que van a perpetuar más el estado de economía de guerra en países como México, incluso, que a lo mejor piensan que no nos afecta, pero nos afecta y bastante. ¿No crees? Sí, creo que se están moviendo muchas piezas muy rápidamente. Hay que estar muy atento para ver cómo es que un movimiento refleja algo más en el futuro, ¿no? Y evidentemente no estamos hablando de predicciones, ¿no? Ni esta perspectiva está marcada en fuego, ni tampoco está esculpida en piedra, pero sí se empieza a notar el caldeo a nivel internacional de los países empezando a financiar sus industrias armamentistas. Y esto, pues primordialmente ya lo sabemos cuando Trump le dijo a Europa que pues, ya no lo podía defender, que prácticamente tenían que empezar a invertir en su propia seguridad de defensa. Pues todos los mercados se fueron arriba, ¿no? En Europa, al momento de saber que pues los ciudadanos van a estar empeñados literalmente en tener que pagar pues más impuestos, porque ¿dónde se va a pagar eso en defensa? Van a tener que pagarlo sus propios ciudadanos. Eso es lo que simplemente va a ocurrir. En este caso es evidente que las empresas van a subir en cuestión de su valor de capital en bolsa y lo que va a pasar es que muy seguramente el ciudadano de a pie pues va a sufrir más. ¿Por qué? Porque esto va a generar una mayor inflación, va a haber mayor impresión de dinero en el corto plazo que el propio ciudadano europeo va a tener que ir pagando a través de los años y este proceso se tiene que acelerar. Eh, Justamente lo que estamos viendo es un reacomodo, como bien mencionas, del mundo. Creo que hay una repartición del mundo que se está dando a puerta cerrada, ¿no? Detrás de escena, donde evidentemente no van a salir a decir que Siria ya pertenece a tres países prácticamente, ¿no? Entre ellos Turquía, Israel y posiblemente algo para Rusia, si no es que también hacen un cambalache entre mejor no me des nada, pero dame otra cosa por acá en Ucrania. Y pues definitivamente el que está metiendo yo creo que la cuchara grande en todos lados es Estados Unidos y es el gran ganador, porque el que está respaldando también esa acción siria, si no es que evidentemente dio el primer paso, ni tampoco estuvo involucrado directamente, como bien dices, con las botas en el campo de batalla. Sí, de una u otra manera, pues hay autorizaciones que se piden por parte de estos otros países porque responden a un eje occidental de intereses. Y tanto Turquía como Israel, pues no está en su interés seguir teniendo relaciones estrechas con los Estados Unidos, con Trump precisamente. Curiosamente, los tres son un tipo de perfil autárquico, ¿no? De un gobernante bastante fuerte, de un gobernante que finalmente puede ser muy impopular en ciertos sectores de la población y en otros es un salvador, ¿no? De la nación. Entonces es curioso cómo se van alineando estos perfiles, estos personajes, cómo van teniendo ciertos rasgos como en común. Y al mismo tiempo me parece interesante ver cómo el mundo, lo queramos ver así o no, se está repartiendo, ¿no? También Gaza, como también ya se está proyectando, ¿no? Como un corredor de lujo, prácticamente, pues campos de golf y no sé qué más habían dicho, no sé si lo dicen como para poder simplemente distraer la atención de lo que realmente ocurre todavía hoy en cuestión de la ciudadanía que ahí está y que sufre y hasta con cierto cinismo, ¿no? El decirlo así o porque realmente es lo que va a pasar. Y lo que estamos viendo de una u otra manera y es lo que creo que después de que Trump haya tomado posesión en enero y al día de hoy, estamos viendo que se está cumpliendo lo que se dice, lo que se está diciendo, lo que se dijo, perdón, en campaña y todo lo que se dice se está llevando más o menos a la acción. Y eso nos debería de poner en sintonía con que si en la campaña pensábamos que solamente se estaban diciendo cosas, pues por un tema de discurso, por un tema de sentimiento de sus bases, por un tema de retórica, ¿no?
y que de eso a los hechos pues hay una distancia bastante grande, pues creo que hoy hasta los más grandes potentados de Wall Street se están dando cuenta que no iba en broma y que en realidad lo que prometió en campaña pues lo quiere lograr, ¿no? Como que todos dijeron, sí, no te preocupes, ya sabemos que los políticos prometen más de lo que dan, pero aquí al parecer Trump está dando más de lo que prometió, o al menos lo que prometió. Y eso nos tiene que poner a pensar que ahorita como estamos viendo este forcejeo de los aranceles y que lo quiere llevar a las últimas consecuencias, pegue donde pegue prácticamente, o eso es lo que estamos leyendo, vamos empezando un nuevo gobierno y el reparto del mundo apenas se está empezando a repartirse. El mundo apenas está empezando a reconfigurarse y no toda esa reconfiguración va a ser pacífica. No toda esa reconfiguración, todos van a estar de acuerdo con que Estados Unidos quiera Groenlandia y pues qué padre, tómala, ¿no? De entrada, los propios habitantes de ese lugar y Dinamarca, pero por otro lado, también que me parece aquí lo más interesante, y no sé qué quieras comentar tú, Mau, Rusia, como habíamos dicho hace un par de episodios, está funcionando como este engranaje, este lubricante entre las comunicaciones de Beijing y Washington, pero sí comienza a verse que justamente Estados Unidos quiere arrancarle de los brazos chinos a Rusia. Quiere regresar a Rusia a su órbita de influencia, como lo fue justamente antes de que se diera la Guerra Fría, en donde los dos países eran camaradas. Y no sé si lo vayan a lograr, francamente no lo creo. Creo que Putin sabe que está pues negociando con el diablo aquí en este caso. No ha querido precisamente tener un acuerdo en donde él cede de más y por eso no se ha llegado a un acuerdo en parar esta guerra en Ucrania que se está librando pues ya desde hace más de 2 años, porque efectivamente sabe que está ganando y pues que él tiene que poner las condiciones, ¿no? ¿Hasta dónde está resistiéndose Putin porque no le quieren conceder lo que él pide? ¿O hasta dónde es Donald Trump quien le dice, oye, está bueno que pidas, pero también yo me tengo que llevar algo, ¿no? De entrada, este tema de las tierras raras, vamos a repartirnos este país, tú y yo lo sabemos, pero también pues yo tengo que operar el funcionamiento legal de ese país como aparato estatal. Putin ahí había dicho que iba a proponer pues un gobierno, ¿no? Que pudiera observar las Naciones Unidas, ¿no? Como que alguna intervención internacional, digamos que hubiera una forma de poder tener contrapesos que pudiera haber más involucrados para que no cometiera alguien locuras. Esto no le pareció a Trump, porque efectivamente yo creo que lo que quiere Donald Trump es, ahora sí que si no es Zelensky, poner a quien Estados Unidos crea que es el más indicado para poder controlar, pues de una u otra manera influenciar, si no es que controlar, la orientación de las acciones del propio Estado ucraniano. ¿Para qué? Pues para evitar una escalada, pero al mismo tiempo esto denota que Putin no está tan dispuesto a confiar tampoco al 100% en que esto vaya a ocurrir y que no quiere ceder a que el gobierno lo ponga a los Estados Unidos prácticamente, ¿no? O la Unión Europea, porque no confía. Y creo que Putin hace bien, porque al final, la última vez que lo hizo, derivó a los años en esto que está ocurriendo y él sabe que si vuelve a cometer el mismo error, pues ya simplemente el infierno está a sus puertas. Y llevan 2 años de vivir una tensión, un desgaste, y sabe que si vuelve a cometer el mismo error, esta vez va a costar mucho más, porque en esta ocasión, pues ahora sí que sobre aviso no hay engaño, ya llamaron a las puertas, ya entraron a territorio ruso por primera ocasión, y quién dice que después de 3 o 4 años de un armisticio ahí bien o mal logrado, con ciertos acuerdos, no vuelva a hacer una irrupción violenta, una segunda intentona, por decirlo así, por parte de la Unión Europea, sabiendo que tienen ahí una atalaya en Ucrania, pues ahora sí que un ariete dispuesto a sorprender, a darle un madruguete a Rusia en los siguientes años. Y esto es algo que Putin no está dispuesto a correr. Creo que es ahí donde Putin y Trump no se están poniendo de acuerdo, lo cual me parece interesante porque podría ser también
No creo que lo renuncie Putin, o sea, al hecho de decir, sí, no hay problema, vamos a negociarlo por otro lado, pero creo que sí le da a Putin bastante apalancamiento de negociación en cuestión de la suerte de Medio Oriente, donde también tiene sus intereses obviamente en Rusia, tiene bases Rusia en Siria, y que de alguna u otra manera también le conviene permanecer ahí para, pues ahora sí que para mantener los intereses de Irán también en su favor y los de China también en su favor. Entonces yo también diría que aquí el otro gran ganador es Rusia, aunque sea el menos visible. Sabemos que también, por ejemplo, ahí Trump ha tenido, incluso la administración, gestos de mayor estrechez, de amistad, de lo que nunca se tuvo en la pasada administración ni con Barack Obama. O sea, esto es un tema muy personal entre Trump y Putin, y al mismo tiempo, evidentemente, hay expectativas por parte de la administración de Trump de que Putin y su administración o el Kremlin pues den el brazo a torcer, porque al final el mandamás tiene que ser Estados Unidos, no es el Kremlin, ¿no? De eso se trata. Y no sé hasta dónde Rusia esté dispuesto a hincar la rodilla como por liderar una buena negociación, o prefiera seguir incómodo, pero sabiendo que tiene ahora sí que doble manivela entre China y Estados Unidos. Y si yo fuera Rusia, yo estaría jugando mejor a dos fuegos, porque tienen la capacidad de hacerlo y tienen, ahora sí que ellos sí tienen las botas en el campo en varias regiones y ellos lo saben. Tienen el armamento y tienen toda esta ventaja militar que Europa, ni de chiste, va a lograr armarse en los siguientes 2 o 3 años al nivel de lo que Rusia, con todo este adelanto, además, como habrá que recordar a nuestra audiencia, no es lo mismo un país preparado militarmente que un país que ha tenido experiencia en conflictos recientes, porque es un ejército realmente ya calado, entrenado y que tiene experiencia en campo, y eso vale mucho más en una guerra que tener equipamiento, que tener gente joven, porque al final lo que importa es que tus soldados estén mejores capacitados. Y nada como para capacitar a un soldado que haber estado en conflicto reciente. ¿Por qué? Porque se forman pelotones más experimentados, se prueban armas diferentes, se ve la capacidad de ellas, se ven los despliegues, se ven las tácticas en tiempo real, todo ahora ya se colecta con inteligencia artificial también, se sistematiza, se observa cómo se movieron los enemigos, qué tipo de armamentos tienen. Entonces, Rusia ganó hacia el futuro también, porque hace cuánto tiempo no hay un conflicto a escala de efectivos desplegados por parte de la Unión Europea y de la OTAN. Tendríamos que referirnos a Kosovo, quizá, tendríamos que referirnos a conflictos ya muy atrás y evidentemente ahorita con Ucrania, pero me refiero a que algo así como que Alemania por un lado, Polonia por otro y todos juntos como hermanos, no creo que ahorita Europa esté en condiciones de hacerle frente a Rusia. Solo para aclarar a todos los que nos escuchan que no saben qué son las tierras raras, pues son esta especie de tierras muy fértiles que solo hay en ciertas partes del mundo. Canadá, por ejemplo, una de ellas es Ucrania. No por nada, Ucrania antes de la guerra al menos era el principal productor de trigo a nivel mundial por la cantidad tan exorbitante de tierras raras que tiene. Además de esto, también nos referimos a tierras que en el subsuelo contienen pues bastantes minerales y gases que pueden servir. En fin, son tierras muy fértiles, ¿no? Para todo. Cuestión alimenticia, cuestión energética también. El punto es que yo coincido contigo en que, digo, ya para ir cerrando, coincido contigo en que Estados Unidos quiere acercar a Rusia a la occidentalización, otra vez al sueño de occidentalización que llegó a tener pues Rusia después de la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Tratando de otorgarle Europa, tratando de otorgarle la influencia en Europa. No por nada los países europeos, hablo de Francia, Alemania, Polonia y hasta Reino Unido, pues siguen todavía con los esfuerzos en vano, diría yo, de tratar de mantener a Ucrania en la guerra y de mantener el esfuerzo financiero que necesita una guerra de este calibre que ya está perdida prácticamente sin el apoyo de otra potencia que era Estados Unidos, ¿no? Sabemos que a su vez se viene pues la lucha por los recursos en el Ártico, el cual pues está por
derretirse tristemente, ¿verdad? Poco a poco, eso va a ser una catástrofe a nivel mundial. Sin embargo, hace como 2 semanas salió un estudio en la revista Nature, si no me equivoco, de que ya mapearon, hicieron el mapa más ambicioso del subsuelo del hielo, debajo del hielo del Ártico, y hay una cantidad impresionante de cañones, de montañas, de irregularidades geológicas, por así decirlo, que corresponden o que parece ser que van a tener debajo pues bastantes recursos, tierras raras, también gases, minerales, inclusive puede tener petróleo. Entonces, es evidente que Estados Unidos sabe esto, no por nada quieren hacer esta anexión de Canadá, que lo digo con todas sus letras, anexión de Canadá, esta compra de Groenlandia y esta posible, no anexión tal vez, pero sí como establecimiento de una especie de Commonwealth o de protectorado de Islandia, de Reino Unido incluso, para tratar de tener más, pues más influencia en el Ártico, ¿no? Porque quien la ha tenido desde siempre ha sido Rusia, ¿no? Pues es un país de 14 millones de kilómetros cuadrados, es enorme. Pues quien le sigue, pues es Estados Unidos ya con esta audacia que está tratando de hacer. Entonces, básicamente tenemos aquí, como bien dices, la reconfiguración del mapa, que yo creo que se sabía que iba a ser ya desde hace mínimo unos, ¿qué te gusta? 7 o 10 años tal vez. Se sabía que a dónde iba China, se sabían los intereses de Putin. Putin es un presidente que lleva 25 años en el poder, entonces evidentemente sabía hacia dónde iba y lo sabe a dónde van las cosas. El tema era más Estados Unidos con esta fracción política que hay allá entre el grupo de estos neoliberales, por así decirlo, de la típica escuela de Harvard, ¿no? Escuela de Stanford, etcétera, que influencian la política allá, junto con aquellos que son más soberanistas de corte supremacista, como lo es de donde viene el movimiento MAGA realmente, el movimiento de Donald Trump. Entonces, pues ya se saben hacia dónde van. Saben que se vienen tambores de guerra, sí. Saben que todo va a empezar con guerras regionales, guerras pivote en países o regiones pues, un poco alejadas de las potencias. La más cercana, digamos, pues, fue la de Ucrania, pero pues se viene evidentemente la de Medio Oriente, se viene la de Taiwán, se viene incluso Filipinas, que ya empezó también a alertar a su población ante un posible conflicto en la zona entre China y Occidente, así le dicen. Entonces, pues no es para espantarlos, ¿verdad? Como siempre, pero esta caída que vimos en los mercados financieros es de libro, ¿verdad, Isma? O sea, es como te lo decía hace rato, desde la edad del cobre se sabe que en cuanto hay falta de un recurso o algo, hay que ir por él, ¿no? Y a veces son hasta provocados para que se puedan justificar movimientos así. Entonces, hacia allá vamos. No sé tú con qué quieras cerrar. Sí, me gustaría cerrar con esta parte de que ya llevamos prácticamente una década con una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Quizá no todos recuerdan, pero esto comenzó justamente cuando estaba Trump en el poder por primera vez. Y de eso ya hace 8 años y un poco más. Entonces, cuando hablamos de guerras de desgaste, hablamos de guerras económicas, de guerras que tratan de meterte el pie para que vendas menos o para yo poder sabotear tu comercio con otro país o ganarte el mandado, ¿no? Yo estoy vendiendo más barato tal producto a otro país que tú también haces y entonces me compran más a mí. Sí. Y todo esto pues se libra por años, ¿no? Se libra incluso por una década, por 2 décadas. Y luego ya llega un punto de mayor algidez, como lo es lo que estamos viendo ahorita, en donde alguien dice, oye, pues ya no quiero estar en esta posición, ¿no? O sea, ya me afectó demasiado. Y de una u otra manera lo que podemos concluir es que los Estados Unidos sí tratan de retomar su liderazgo, digamos, histórico reciente. Sabemos que es una nación reciente, sabemos que es un país prácticamente nuevo respecto a otras civilizaciones como pueden ser la China, la India, etcétera. Pero su rol en el mundo, pues prácticamente en las últimas décadas ha sido de ese gran hegemón, ese gran policía Sí. del mundo. Y de un tiempo para acá ha ido decayendo, ¿no? Precisamente porque en gran medida tiene tiene muchas bases militares alrededor del mundo, lo cual evidentemente esto es un gasto fuerte.
Y por otro lado, ha tenido que reducir el gasto interno en cuestión de infraestructura, etcétera. Entonces, me parece que lo que Estados Unidos, al igual que todos los países, están tratando de hacer, digamos que yo pienso que estamos en la década de los 30, si queremos hacer un paralelismo histórico, en donde de alguna manera hay países que están tratando de reindustrializarse, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo otros países con temas de mejorar su infraestructura eléctrica, de energía, de tratar de automatizar ciertos objetos o ciertas fábricas para poder contar con más manos libres en otro tipo de actividades, etcétera. Sí. Y son tiempos previos de guerra, ¿no? O son tiempos preguerra, por decirlo así, porque al final todas estas economías quieren dinamizarse tanto para poder a través de ese dinamismo económico financiar e incrementar sus capacidades militares. Esa es la lógica. Sí. Es muy simple, es muy complejo como ocurre, evidentemente, pero la lógica y la pauta del guión es la misma y es muy simple. Así funciona. Evidentemente también los conflictos armados traen derramas económicas porque se mueven economías fuerte en cuestión de metales, en cuestión de armamento, en cuestión de adquisición de nuevas fronteras, en cuestión de expansionismos, de explotación de nuevos recursos a menor costo, porque ese es el nuevo tratado que se va a hacer, porque yo te presté dinero a Ucrania, ahora tú me tienes que regresar en especie, cosas que evidentemente en el mercado, a precio de mercado, serían muchísimo más caras. Entonces, estas son las maneras en que de una u otra manera hay capitalizaciones, ¿no?, de estos momentos históricos. Y pues nada, trataremos de seguirlos manteniendo al tanto, de tratar de comprender junto con ustedes qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde se dirige el mundo y pues nosotros con él. Así es. Y con ese último comentario, pues es momento de cerrar este capítulo más de Calabozos y Dragones. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.